Buenas, Hola, profe. ¿cómo están? Bueno, estoy Hola. terminando de, de hacerlos entrar. Parece que ya están todos, casi. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos computadora y vamos a hacer como un repasito desde la fecundación y vamos a terminar en la tercera semana. ¿Sí? Esa es un poco la idea. A ver que se sumen los últimos. Son unos cuantos, parecen menos en el aula. Ahí estamos. Lo único bueno es que ya queda la asistencia tomada. ¿Pueden ver la presentación? Se le Bien. escuchaba medio mal. Espérenme que... No, tengo que... Espérenme ahí. Eh, Creo que entraron todos. Bueno, ¿se ve ahí la presentación? Sí, se ve. Bien, ahí la pongo para compartirla completa. Lo que pasa es que siguen entrando. Espérenme un cachito. Profe, se escucha medio mal. A ver, ¿ahora se escucha mejor? Se escucha como saturado. Ay, ¿qué será saturado? Como con interferencias, como cuando acerca el celu a la tele. Como con un papel. A ver, ¿ahora se escucha? ¿O lo mismo? No, profe, se escucha igual. Cada vez que hablas, como que se satura. ¿Y qué puede ser? A ver, denme consejos, ustedes que saben. Profe, si tenés auriculares, prueba con usarlos. No tengo, no tengo auriculares ni coso, ni micrófono, no traje. Em, Tal vez está el celu muy cerca de la compu. sí, ya lo saqué al celular. El televisor está desenchufado. A ver, me alejo un poquito más del televisor. Ahí. Ahí, ¿qué parece? ¿Igual? Y si Parece no, que es el capaz, micrófono de tu compu, profe, que anda mal. claro, si no, capaz apagar el micro y volverlo a prender. Ahora. A ver, Creo que vuelve se a escucha hablar. mejor. Ahora creo que se escucha mejor. Hola, 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 hola. Ahora sí, Hola, Sí, se hola. escucha mejor. ahora Ahí sí. sí. Bueno, ahí está. Bueno, bien, que ustedes me van a ayudar. Bueno, vamos a volver a la pantalla. Bueno, si se llega a escuchar feo, ustedes me avisan, ¿sí? Vamos intentando algo. Cuando quiero empezar del principio, no me deja. Ahí vamos. Bueno, esto es lo que vamos a repasar ahora.
Esta era un poco la historia que después la vamos a ver con más detalle, que es, acá aparecen las células germinativas primordiales, esto es el saco vitelino, en un embrión de tercera, cuarta semana ya se ve acá las células, ¿sí? Este es un embrión de tercera semana, entre tercera y cuarta, y se ve que migran, esto es el intestino primitivo que se llama, esto es el mesenterio, migran y se ubican acá, que esta es la gónada bipotencial. Este es el mesenterio, este es el intestino, y ahí migran y se ubican en la gónada. Fíjese que acá está el riñón. Esa gónada bipotencial es la que tiene los cordones. Tiene cordones medulares y cordones corticales. De acuerdo a si es XX, se van a desarrollar los corticales, por eso es que ustedes pueden ver en la corteza del ovario los folículos. En cambio, si es XY, se tiene que desarrollar la médula, por eso tiene el testículo una albuginia tan gruesa y los túbulos seminíferos están en el interior. Esto es un resumen de la espermatogénesis. Acá donde ustedes van a tener espermatogonias, esta célula anaranjada es la célula de Sertoli, espermatogonia A, espermatogonia B, y acá fíjense cómo tienen las células de la meiosis, hasta que llegan a los espermatozoides. Y acá tenemos lo que es la maduración desde el folículo primordial, que se queda detenido como folículo primordial, hasta que cada ciclo en la mujer puber madura hasta llegar al folículo terciario, la ovulación, la trompa, y acá se produce la fecundación. Y solo si hay fecundación vamos a tener, como dijimos antes, el óvulo, y mientras va migrando, va continuando el proceso de segmentación, que es lo que caracteriza a la primera semana. Esto es lo que les contaba antes, el saco vitelino, migran las células, llegan, este es el intestino primitivo, llegan hasta la gónada bipotencial, corteza y folículos, sí. Perdón por interrumpir. Pablo Bertrán dice que está en espera. Bueno, o sea que ahí lo vamos a buscar. Ahí está. Tengo que salir de la presentación, no me manda el mensaje esta nueva versión. Bueno, si ven a alguien me avisan, ¿sí? Bueno, esto es lo que hacen las células germinativas primordiales cuando se quedan en el camino y no llegan a la gónada bipotencial. Como tienen la posibilidad de formar todos los tejidos, los forman. Y hacen estos tumores que se llaman teratomas, que tienen todos los tejidos, tienen dientes, pelos, uñas, músculo, pero desordenado. Como también tienen vasos sanguíneos, cuando son así de grandes, le cuestan la vida al feto, porque le hacen un fenómeno de secuestro del oxígeno y de la vascularización y le cuestan la vida. A veces son pequeñitos y están en el ovario o cerca del ovario o en la región sacra y directamente se encuentran de casualidad y se extirpan, ¿sí? Entonces, en la espermatogénesis, las células van a llegar en la sexta semana a la cresta gonadal. Las células de Sertoli, ¿qué van a hacer? Van a ser las células de los cordones. Y esto es lo que comentábamos el otro día. Las células de los cordones, los XY, se van a diferenciar en células de Sertoli, que sería el equivalente a las células foliculares o células de la granulosa que hay en el ovario. Y lo que van a hacer es inhibir la meiosis hasta la pubertad. O sea que van a quedar ahí las células germinativas primordiales hasta la pubertad. Otros autores dicen que son espermatogonias A en realidad. Lo cierto es que son células que no siguen diferenciándose y no entran a meiosis. En la pubertad, cuando haya una nueva liberación de testosterona, digo nueva liberación porque durante la vida intrauterina hay liberación de testosterona y después se frena, en la pubertad va a haber una nueva liberación de testosterona y ahí se va a activar nuevamente la espermatogénesis. Entonces, ¿cuál es la primera diferenciación que vamos a tener? Las espermatogonias A, que van a quedar como células de reserva y se van a diferenciar en espermatogonias B. Las espermatogonias B van a dar espermatocito 1 y este espermatocito 1 es el que ingresa a la meiosis. Todas las células que salgan de una serie espermática van a estar unidas por puentes celulares. Recién cuando hagamos la espermiogénesis, es decir, después de espermátides, vamos a tener que se separan de esos puentes, ¿sí?
Entonces, fíjense, este es el núcleo de la célula de Sertoli, todo esto es una célula de Sertoli. Acá tienen espermatogonia A, espermatogonia B, espermatocito 1, acá tienen los espermatocitos 2, las espermátides, y acá está el proceso de espermiogénesis hasta que forman los espermatozoides. El espermatozoide tiene una cabeza, una pieza intermedia y una cola. La cabeza, la característica que tiene es un núcleo compacto, tiene protaminas, no tiene histonas, y el complejo de Golgi se diferencia en un capuchón o acrosoma que contiene enzimas que son hidrolíticas, que son capaces de degradar todas las cubiertas que va a tener el ovocito. Y acá tenemos pieza intermedia, donde están las mitocondrias, el flagelo, que se origina a partir de este centríolo, y queda un centríolo que permanece como centríolo y que va a ser el origen de nuestros centríolos. Se hacen oleadas de espermatogénesis, por eso cuando uno hace un corte de túbulo seminífero no es que ve una cuestión uniforme que tiene todas las fases de la meiosis al mismo tiempo en todo el túbulo seminífero, sino que lo que vemos es como por parches, como fotos de mosaico, ¿sí? Porque cada zona del túbulo seminífero está haciendo un proceso diferente de la oleada. La mitosis de la espermatogonia tarda 16 días, la meiosis tarda 8 días y fíjense, la meiosis 2, 16 días, la espermiogénesis 24 días. Este total debiera dar 64 días, que es lo que toma formar un espermatozoide. Toda esta formación de espermatozoides otra vez va a estar regulada por la hipófisis a través de la FSH y a través de la LH. La LH va a actuar aquí. Sí, perdón. Hay 2 chicas en sala de espera, ahí me escribieron para que la avise. Bien, ahí vamos. Hay más de 2. Ahí vamos. Ahí están. Bien, gracias. Entonces, todo esto que estamos contando también se hace por estímulo de la hipófisis, ¿sí? Vamos a tener FSH, que va a actuar sobre las células de Sertoli y va a estimular, digamos, la proliferación celular, y vamos a tener la LH, que va a actuar estimulando la liberación de testosterona, ¿sí? Sobre también las células de Leydig. Ustedes ven acá, esto es lo que le llamamos la barrera hematotesticular. En esta parte están espermatogonias y en la parte de arriba vamos a tener las células que son de la gametogénesis, ya más nobles, digamos, ¿sí? De espermatocito en adelante. Y fíjense acá el esquemita que le hace los bolsillitos de las células de Sertoli. Entonces, se almacenan en el epidídimo, una vez en la vagina, unos cientos, los que se activan van a ascender por el cérvix hasta el oviducto, donde se termina de realizar la maduración, y entonces son capaces de producir la reacción acrosómica. En la ovogénesis, las células germinativas primordiales van a llegar y van a cubrirse y van a formar un folículo, ¿sí? Van a quedar ahí como folículo primordial, revestidas de células foliculares planas, hasta el momento de la pubertad. El ovocito queda detenido en la primera profase meiótica. Y de ahí cada mes se van a activar en la pubertad 4, 5, 10 folículos por ovario que van a iniciar la maduración, y se supone que uno solo llega hasta el final del ciclo para ser ovulado. El resto, los que quedan en los ovarios, se van degradando, y todos esos cuerpos lúteos, folículos remanentes que no completaron su maduración, van a corresponder con secreción hormonal. Y fíjense cómo va cayendo otra vez, ¿sí? A los 5 meses de vida, 5 meses de vida intrauterina, hay aproximadamente 7 millones de folículos primordiales, y fíjense después del nacimiento, esto es a los 5 meses, cómo va cayendo la cantidad de folículos. En esta zona, entre los 32, 35 años, hay otra caída importante en el número de folículos. Por eso cuando uno dice que va a guardar óvulos, lo tiene que hacer idealmente antes de los 32 años, ¿sí? Pero fíjense cómo va cayendo la cantidad porque se van deteniendo solitos, digamos. Entonces, en la edad prepuberal está este pool de folículos que pueden madurar. En el adulto tenemos esta cantidad y fíjense, después de la menopausia ya no hay más folículos que puedan madurar.
Por eso esos ovarios que vemos en histología, que tienen muchos cuerpos albicans, no tienen folículos, porque tienen tantos cuerpos albicans, porque ya es un animalito postmenopáusico, ¿sí? Entonces, esto la pasamos, pero básicamente, a ver, o no la pasamos. Esto es para decir, para recordar cómo es la influencia de las que vamos a tener de las, acá tenemos la zona pelúcida, las células de la granulosa, el núcleo del ovocito, y acá vamos a tener que estas células de la granulosa ya proliferan, ¿sí? Y es un poco para mostrar cómo hay uniones gap que se establecen entre las células foliculares entre sí y cómo pueden enviar señales hacia el interior del ovocito. ¿Sí? Todas esas señales se envían hacia el interior del ovocito y hay un ida y vuelta de señales. Al principio están inhibidos, hay inhibina, que lo que hace es bloquear la maduración del ovocito, y después cuando ya está la estimulación de LH y de FSH, se puede producir el proceso de maduración. Primero va a actuar la FSH y después va a actuar FSH y LH para producir la ovulación. Esto visto en una curva, vemos así. Primero tenemos que empieza a subir la FSH, que es la fase que le llamamos de primero de reclutamiento del folículo, donde empieza a elegirse del pool de folículos cuáles van a iniciar la maduración, esos 5 o 10 que van a iniciar la maduración. Hay un pico donde uno solo de ellos completa la maduración, el ovocito pasa a metafase 2 y se produce la expulsión junto con su disco prolígero. Y acá tienen la formación del cuerpo lúteo que va a estar estimulada por esta otra hormona que tenemos acá, que es la progesterona. ¿Sí? Perdón. Esta que tenemos acá es la FSH, que es la que va subiendo y va estimulando y hace un pico preovulatorio. Y esta que sube el día de la ovulación, previo a la ovulación, es la LH. ¿Sí? La FSH es esta y hace esta curva de liberación de estrógenos en el endometrio. Este pico corresponde a este pico y esta es la etapa proliferativa del endometrio. Este pico de LH corresponde a este pico de progesterona y es la etapa de secreción del endometrio. Se supone que acá, no el día 28, pero alrededor entre el 20 y 25 días, este ovocito tiene que llegar y es la etapa óptima para la implantación. Bueno, este es el resumen del ciclo. Acá tenemos la parte de reclutamiento de los folículos, la maduración, la ovulación, el cuerpo lúteo y después el cuerpo albicans. Acá tenemos la secuencia de la FSH, que es la que está en rojo, sube un poquito acá, vuelve a subir el día de la ovulación, los estrógenos, el estradiol, que sigue esta elevación de FSH, digo bien, y esta segunda elevación de FSH, por eso decimos que los estrógenos hacen una curva como de camello, con 2 jorobitas. Y la LH, que es esta verde, hace un pico el día de la ovulación, después cae, que va a coincidir con este pico posterior que hace la progesterona. Y eso es lo que le pasa al endometrio. Si todo cae porque no hay implantación, se produce el desprendimiento de la capa funcional y la menstruación. Si hay fecundación, esa fecundación se va a producir en esta zona de la ampolla de la trompa y acá tienen los 2 pronúcleos, como marcándole que un pronúcleo va a ser el masculino, el otro va a ser el femenino. El masculino, acuérdense que al principio es un núcleo que tiene protaminas, tiene que cambiar protaminas por histonas, duplica el ADN. Acá el núcleo del ovocito tiene que duplicar la cantidad tiene que eliminar el segundo cuerpo polar porque estaba en metafase 2 y tiene que duplicar la cantidad de ADN. Y recién ahí se pueden fusionar. Todo esto que es la primera semana va a mantener la zona pelúcida y el disco prolígero. Acá tenemos el estadio de 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8 blastómeras, la mórula, y acá tenemos el blastocisto, que es como llega a la cavidad uterina, y acá esta foto que ustedes la deben haber visto, que es eclosionando el blastocisto de la zona pelúcida, y se va previo a la implantación.
Este es el ovocito, ¿sí? Cuando hacemos una esquemita de zona pelúcida, es esta zona que lo rodea el ovocito, es muy clarita, ¿sí? Y estas que vemos acá son las células de la corona radiada. Esto se ve con lupa, esta es una imagen con lupa, ¿sí? Esa es la relación de tamaño, fíjense, que hay entre los espermatozoides y el ovocito, ¿sí? Por eso al espermatozoide lo tenemos que ver con un microscopio de mayor resolución. Y estas son las fases. Esta es una foto vieja del Langman donde tiene 5 fases, ahora tiene 3, Moore tiene 7, bueno, no importa. El tema es que uno lo pueda contar, ¿sí? Que uno pueda contar que se aproxima el espermatozoide, que hace la reacción acrosómica, que penetra las células de la corona radiada y que entonces toma contacto con la zona pelúcida del ovocito, ¿sí? Toma contacto con la zona pelúcida del ovocito, la penetra y se produce el contacto y la fusión de las membranas. En ese momento se va a producir la despolarización del ovocito, el flujo de calcio, la salida de los gránulos que van a asegurar que se destruyen todos los receptores de la zona pelúcida y se inyecta el núcleo del espermatozoide. Esto es lo que tenemos que poder contar, ¿sí? Acá tienen, fíjense, los dos cuerpos polares, la zona pelúcida, las células foliculares, y acá tienen los dos pronúcleos. En la especie humana, una vez que se forman estos pronúcleos, masculino y femenino, no podemos distinguir cuál es cuál. Hay especies donde uno es más grande que el otro. Acá son los dos pronúcleos muy similares. Fíjense, esto tiene 0,1 milímetros y tenemos el estadio de 3 blastómeras, 4 blastómeras aparentemente hay acá. Fíjense acá, tengo 8 blastómeras, fíjense cómo es el mismo tamaño, la zona pelúcida y las células de la corona radiada. Y acá tenemos la mórula no compactada, que parece una mora, y la mórula compactada, donde ya empiezo a perder esta protrusión y empiezan a diferenciarse lo que van a ser las células externas, que es macizo celular externo, de las internas, que dan el macizo celular interno. Lo externo se va a llamar trofoblasto y lo interno se va a llamar embrioblasto. Estos son los lugares ideales de implantación. Cuando se implanta por acá, da después lo que se llama placenta previa, y si se implanta en otro lugar como la trompa, se va a llamar embarazo ectópico. Cuando inicia el proceso de implantación, esto se llama epiblasto, esto se llama hipoblasto, y lo que era el blastocele se va a llamar saco vitelino. Esto es hipoblasto, epiblasto, y lo que era macizo celular externo, trofoblasto, va a tener un citotrofoblasto, donde reconozco los límites celulares, y un sincitotrofoblasto, donde parece una gran célula multinucleada. Este es un ejercicio que siempre hacemos. El día de la fertilización para el desarrollo, es decir, para embriología, es el día 0. Y entonces el desarrollo embrionario completo dura 38 semanas. El desarrollo de un feto completo, sería embrio fetal, dura 38 semanas. Como este día es un día dudoso, se toma la fecha de última menstruación, que son las 2 semanas previas, ¿sí? Acuérdense que el día 0 del ciclo es el día que uno menstrua. El día 14 del ciclo es el día que se ovula. Entonces, para empezar a contar desde el punto de vista clínico, obstétrico, ecográfico, se toma el primer día de la última menstruación. Por eso hay 2 semanas de diferencia entre lo que nosotros hablamos de embriología y lo que hablamos cuando hablamos de obstetricia o ecografía. Entonces, un embrión de 3 semanas, ¿cuántas va a tener si yo lo veo por ecografía? Un embrión de 3 semanas de desarrollo, ¿cuántas semanas tendría por ecografía? 5. 5. Perfecto. Entonces, cuando el ecografista le dice, yo veo acá un saquito, esto corresponde a un embarazo de 6 semanas, ¿cuántas semanas tendría si hablamos de embriología? 4. Perfecto, muy bien, ¿sí? Esa es la diferencia, esa es la correlación que vamos a establecer entre, siempre en obstetricia y cuando uno hace ecografía, habla de semanas por fecha de última menstruación. En embriología hablamos de semanas de desarrollo. Si yo digo, esta señora tiene 1 semana de atraso, ¿cuántas semanas tiene en qué semana del desarrollo embrionario estamos?
Tiene una semana de atraso. Le tendría que haber ¿3 venido, semanas? ¿cuánto? 3 semanas. 3 semanas, perfecto, muy bien. Es una cuentita sencilla, pero hay que hacerla, ¿sí? Bueno, otras fotitos. Este es el ovocito, acá están los dos pronúcleos, esto es todo de fertilización in vitro, 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8 blastómeras, la mórula compactada, mórula más compactada, y acá ya tengo un blastocisto con un embrioblasto, y esto que está afuera es el trofoblasto. Acá se ve mejor porque la cavidad es más grande. Esto, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo, como les decía el otro día, 15 ovocitos y se van a fertilizar 6, 7, ¿cuántos van a llegar a la mórula? Y la mitad. ¿Y cuántos llegan a blastocisto? Y otra mitad. Se va reduciendo la cantidad. ¿Por qué? Porque muchos de estos embriones que nosotros generamos en la fecundación tienen problemas o de cromosomas o de estructura, y hay una especie de selección natural por la cual esos embriones se van quedando en el camino, ¿sí? No avanzan en el desarrollo. Bueno, esta foto la tengo que cambiar, es una foto vieja. Cuando uno quería hacer los diagnósticos genéticos de los embriones, usaba esta pipeta, aspiraba una célula de la mórula y con esta célula hacía el estudio genético. Hoy en día no se usan, no se hacen aspirados de la mórula, sino de estas células de los blastocitos, y mejor todavía, se ha visto que son estudios muy buenos, hacer estudios sobre el líquido que rodea al embrión, ¿sí? Porque hay pasaje de pequeños fragmentos de ADN que con las nuevas técnicas que vamos a ver más adelante, se puede hacer los estudios genéticos a partir de ahí, o sea, ya sin tocar el embrión. Bueno, este es el ICSI, donde se le inyecta al ovocito el núcleo del espermatozoide. Bueno, y esto es otra vez las hormonas. Estos son los estrógenos. Esta es la LH, perdón, esta es la FSH. No, perdón, estos son los estrógenos, esto no tiene FSH. Estos son estrógenos, esto es progesterona y esto es el pico de LH, ¿sí? Como para marcar que este periodo, fíjense que esto es día 0, esto es día 21, sería 14 más 7 sería 21, a día 25 más o menos, es el mejor periodo para que se implante, es el periodo que se le llama receptivo, ¿sí? De la fase secretora. Si el embrión llegara después o llega antes, lo más probable es que no se implante. Bueno, estos son los lugares de implantación. Esto es lo que hablábamos de la quimiotaxis. El endometrio libera señales que orientan al embrión, al blastocisto, para que vaya a implantarse. Esto induce receptores en el blastocisto y ahí se produce la adhesión primero y después la invasión. Invade como si fuese un tumor, invade, nada más que está todo muy calculado. El único tejido normal que puede invadir y formar sus propios vasos sanguíneos es el embrión. Después, cualquier otra cosa que invade y forme vasos sanguíneos es un cáncer. Esto es un poco más complejo, pero es lo mismo, como pierde la zona pelúcida, es atraído y a partir de ser atraído se une por moléculas de adhesión, se reconocen y empieza el proceso de invasión del endometrio, ¿sí? Y también hay un cambio nuevo en las arterias espiraladas y en el estroma del endometrio. Bueno, si hay implantación, se empieza a liberar ya gonadotrofina coriónica, que es la que uno dosa cuando hace el test de la tirita o el EVA-test o como sea que se le llame, va a dosar la hormona producida por el trofoblasto que se empieza a liberar a partir del inicio de la implantación. Por eso los estudios de anticuerpos monoclonales son tan sencillos y se puede encontrar en la primera semana de atraso, ya se encuentran valores positivos cuando uno hace la prueba de la tirita. Si uno hace la prueba de la tirita esa semana o hace un dosaje de gonadotrofina y da positivo y a la semana siguiente ya no, eso es lo que le llamamos embarazo químico. Es decir, se inició la implantación de un blastocisto y después no continuó, ¿sí? Y ese blastocisto es una celulita, se elimina con las secreciones normales.
Fíjense este dato, esto es una estimación. Se estima que al menos el 75% de los embriones que se fecundan se pierde espontáneamente y solo el 25% continuará su desarrollo. O sea, yo con el 25% de lo que se fecundó es lo que voy a llegar a ver alguna vez por una ecografía, por ejemplo. Y de esos embriones que yo veo con la ecografía, ya sea que ve el saco o que ve el embrioncito adentro, el 15% se va a perder espontáneamente antes de la semana 12. El otro 85% va a continuar hasta el final del embarazo, la mayoría, ¿sí? Pero la gran etapa de detención es al principio, después de la fecundación y en los primeros 3 meses. Por eso las abuelas dicen, no hay que avisar que uno está embarazado hasta que pase los 3 meses. El plan materno-infantil empieza a correr a partir del 3er mes. El subsidio por embarazo es a partir del 3er mes y no es porque sabían genética o embriología, sino porque esta es una situación frecuente de la especie. Por eso otra vez le digo, no es lo mismo un huevo fecundado que un embarazo y tampoco es lo mismo un embarazo que un bebé. Y esto es sin ninguna connotación, ¿sí? Esto es biología pura. Se calcula que más o menos el 16% de las... Sí, Sigue habiendo gente en sala de espera. bueno, ahí la vamos a buscar. Ahí están. 15% de las parejas son infértiles. 30% de los casos es por factor femenino, que puede ser algún problema en la trompa o que no se producen bien los óvulos. El 30% es por factor masculino. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos de la tenospermia, que tenía mucha cantidad de espermatozoides mal formados. O sea que tenía más del 96% de espermatozoides con problema. Y el 30% son factores femeninos o masculinos. Sin embargo, siempre decimos, la mujer no se puede embarazar, la mujer tiene abortos a repetición y en realidad cuando uno indaga pueden ser problemas de uno, de otro o de ambos. Y con los tratamientos disponibles se estima que el 90% de las parejas pueden concebir, nunca el 100%. Volviendo a la implantación, acá tenemos cómo está invadiendo el trofoblasto, este es el epitelio y este es el resto del estroma del endometrio. Se va metiendo el embrión, acá hay enzimas citolíticas y fagocitarias, entonces se va penetrando el embrión hasta que queda totalmente incluido en el endometrio. Esta zona donde el embrión se implanta es lo que se va a llamar decidua basal. Decidua es algo que se cae, basal se llama porque ahí es donde se implanta el embrión. Esto es decidua basal. La que está por encima del embrión, cuando el embrión está totalmente implantado, se llama decidua capsular. Y el resto del epitelio que es funcional, que recubre al útero, se llama decidua parietal. ¿Qué va a pasar acá si antes decíamos que había muchas glándulas, secreciones, agua y sales? Con la presencia del embrión, esto se multiplica muchas veces. Más glucógeno, más sal, más agua, más edema, más vasos sanguíneos. Esto es lo que también mencionábamos ayer. Cuando uno hace una fertilización asistida, salta barreras, ¿sí? Y salta cuestiones de epigenética también, las hace diferentes. En general sale todo bien, pero a veces no. Entonces, el 37%, esto lo vamos a ver después por qué, son embarazos gemelares versus la población general. O sea, es mucho más frecuente embarazos gemelares. ¿Por qué? Porque a veces ponen 2 embriones para asegurarse un embarazo o porque a veces ponen un embrión y este embrión, en vez de continuar como uno solito, por ejemplo, como una sola mórula, da 2 mórulas. Entonces vamos a tener 2 embriones distintos, ¿sí? Incrementa los riesgos obstétricos, por esto que les decía que estamos alterando información epigenética de alguna manera y alteramos lo que es la invasión del blastocisto en el endometrio. Entonces hay mayor chance, mayor riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, de sangrado, de anemia y también potencialmente cáncer por la estimulación hormonal. Por eso cuando uno hace una estimulación hormonal y la paciente tiene antecedentes de cáncer en la familia, lo que hace es hacer estimulaciones más suaves. Y los defectos de nacimiento, es decir, las anomalías congénitas, son 1 o 2 veces más frecuentes en los chicos que son nacidos de fertilización asistida versus la población general.
Entonces, en la primera semana tenemos fecundación y segmentación, es la fecundación y es la llegada del embrión al endometrio y la implantación, el inicio de la implantación. Y la segunda semana, ¿qué vamos a tener? Se le llama la regla de los pares, porque hasta acá teníamos el embrioblasto y acá el embrioblasto va a tener epiblasto y hipoblasto. En la primera semana teníamos un trofoblasto y en la segunda semana vamos a tener sincitio y citotrofoblasto. Las cavidades, acá teníamos una sola cavidad en la primera semana que era el blastocele y acá en la segunda semana vamos a tener el saco amniótico. Es cierto que a finales de la segunda semana vamos a tener mesodermo extraembrionario y es cierto que a finales de la segunda semana vamos a tener cavidad coriónica, pero lo que ponemos acá es lo que caracteriza la segunda semana, que es un embrión bilaminar y un embrión con 2 cavidades y un embrión que tiene un trofoblasto con 2 capas. Y no pasa mucho más acá, en la segunda semana, porque se trata todo de la implantación, que es lo que les había comentado antes, ¿sí? Sí, a finales, acá está cómo se va formando el saco amniótico, y a finales de la segunda semana, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Se va a empezar a cavitar este mesodermo extraembrionario. ¿Por qué? Porque al ir horadando se van armando lagunas, primero lagunas que tienen líquido tisular para alimentar al embrión y después cuando se rompan los vasos sanguíneos maternos se va a llenar de sangre materna. Fíjense que hasta ahora el embrión se estaba nutriendo por difusión. A finales de la segunda semana va a aparecer, acá tienen, miren la laguna con sangre, a finales de la segunda semana, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar un tejido conectivo laxo, que es el mesodermo extraembrionario, que después se va a cavitar también y va a formar esta cavidad que es el celoma extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario va a tener 2 hojas, una hoja que rodea al saco vitelino primitivo, que se va a llamar hoja visceral, o esplácnica, y una hoja que rodea al embrión y a la pared, que se va a llamar hoja parietal. Hay una zona que no se delamina, que es lo que se va a llamar pedículo de fijación, que es la zona donde se va a ubicar después y a partir del cual se va a formar el cordón umbilical. Este saco vitelino primitivo va a quedar recubierto por células de acá, del hipoblasto, ¿sí? Y así llegamos a la tercera semana. En la tercera semana, ¿qué es lo que va a caracterizar a la tercera semana? Es 3 cavidades, un embrión trilaminar y un trofoblasto con 3 capas. Entonces, al inicio de la tercera semana ya vamos a tener saco amniótico, saco vitelino, cavidad coriónica. Vamos a tener que este saco amniótico se reduce de tamaño y el excedente va a formar los quistes exocelómicos, ¿sí? Estos quistes a veces se ven en la ecografía. Entonces un saco vitelino más pequeño y que está recubierto por células del hipoblasto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? En la tercera semana se va, aquí miren el esquema acá está cómo se delamina el mesodermo extraembrionario. Este pedacito de mesodermo extraembrionario es la hoja esplácnica, pero todo esto es la hoja parietal. Y este es el pedículo de fijación, que es donde no se delamina el mesodermo. Saco amniótico, saco vitelino, cavidad coriónica. Mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sin citotrofoblasto. Si yo hago un corte, yo les decía, esta penetración, digamos, es como si yo metiera dedos en una masa. Si yo hago un corte de los dedos de la masa, voy a ver que al principio yo tengo sincitio trofoblasto que se está anclando, esto es endometrio, estos son esas lagunas que les mostraba antes, estas lagunas que están acá. Fíjense cómo se ancla, esto es una vellosidad que se está anclando para que la placenta no se desprenda. Y estas lagunas que al principio tienen líquido tisular, después se van a llenar de sangre, sangre materna. Este sincitio trofoblasto es invadido después por el citotrofoblasto, ¿sí? Que es la hoja más interna, y después por el mesodermo extraembrionario, que es esta otra hoja. Y en ese mesodermo extraembrionario se van a formar los primeros vasos sanguíneos del feto. Entonces, fíjense cómo. Vasos maternos, endometrio, vasos rotos, estas lagunas se llenan de sangre
y por difusión entre la sangre y la sangre de la madre y la sangre que está en los vasos sanguíneos del feto se produce la nutrición. No hay contacto entre la sangre del feto y la sangre de la madre, salvo que haya un traumatismo, no debe haber contacto, ¿sí? Sí, la sangre de la madre está en contacto con el trofoblasto, con la vellosidad, pero no con los vasos sanguíneos del feto. Entonces, fíjense acá, si yo hago un corte acá y veo, y veo solamente citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, diré que es una vellosidad primaria. Si yo hago un corte acá y veo sin sitio, cito y mesoroma extraembrionario, diré que es una vellosidad secundaria. Y si yo hago un corte acá y veo que esa vellosidad secundaria tiene vasos sanguíneos, tengo una vellosidad terciaria. ¿Esto queda claro cómo es, perdón? ¿Lo entienden? ¿Lo repetimos? ¿Se entiende, profe? Bien, esto es lo que se llama un embarazo molar, es decir, estas vellosidades se llenan de líquido, fíjense, es como una uva, por eso se le llama como si fuese una mola, ¿sí? Y esto se da cuando no se desarrolla bien la placenta, porque, por ejemplo, es una placenta que en vez de tener 46 cromosomas, es un embrión que en vez de tener 46 cromosomas, tiene 69 cromosomas, es decir, que es triploide, ¿sí? Esa es una causa. O cuando el embrión, en vez de tener la mitad de los cromosomas maternos y la mitad de los cromosomas paternos, todos los cromosomas son de origen paterno. Es como si se hubiese fecundado un óvulo con un núcleo de un espermatozoide directamente, o con dos espermatozoides y no hubiera núcleo del óvulo, ¿sí? Otra vez reforzando eso, que para un desarrollo embrionario correcto nosotros necesitamos tener cromosomas que estén marcados como maternos, cromosomas que estén marcados como paternos. Si tengo todos los cromosomas, por más que sean 46, que vienen de un mismo progenitor, en este caso el padre, voy a tener el desarrollo de un embarazo molar de 46 cromosomas. Si tengo un embarazo triploide donde una dotación es materna y las otras dos dotaciones son paternas, voy a tener también un embarazo molar. Esto es para reforzar lo que hablábamos ayer, ¿sí? ¿Cómo puede pasar esto? Y bueno, porque un ovocito se ha fecundado por dos espermatozoides, es decir, esto es un error, obviamente es un error, o porque supongamos un ovocito es fecundado, es fecundado, se pierde el núcleo del ovocito y entonces se pierde el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino se duplica, ¿sí? Entonces, cualquiera de las circunstancias que tenga doble dotación cromosómica paterna, voy a tener el desarrollo de una mola. Y este es el caso de la triploidía, ¿sí? Cuando es fecundado por dos espermatozoides. O sea, para que funcione tiene que estar todo bien, ¿sí? 23 cromosomas de un progenitor, 23 cromosomas del otro progenitor, ni uno más, ni uno menos, ni nada que venga, digamos, combinado. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en la tercera semana? En la tercera semana, perdón, esto es importante. Fíjense, esto es primera semana, esta es segunda semana, donde tengo la regla de los pares, y todo lo que he contado hasta ahora, la mujer no ha tenido atraso en el embarazo, o sea que no sabe si está embarazada, no sabe que está embarazada, ¿sí? Hace su vida normal, va al boliche, se toma unos tragos, toma medicamentos, ¿sí? No tiene idea que está embarazada. Por eso, como un mecanismo evolutivo de protección de la especie, todo lo que pasa en estas 2 semanas se queda en estas 2 semanas. ¿Qué quiero decirles? Si hay un daño en el embrión no prosigue su desarrollo, ¿sí? Si hay un daño grande. Si es un daño pequeño, como todas las células son totipotenciales, entonces se repara. O se repara o se detiene, ¿sí? Por eso decimos que esta etapa, estas 2 semanas, son el periodo que se llama refractario, del todo o nada. No hay anomalías congénitas que se puedan atribuir a algo que sucedió las 2 primeras semanas del embarazo. Distinto es lo que viene ahora. Ya cuando tengo el atraso, estoy entrando en la tercera semana, donde
cualquier cosa que pasa es potencialmente grave, ¿sí? Entre la tercera y la octava semana tenemos el periodo embrionario. De hecho, los libros se llaman embriología clínica, hablamos de embriología, y en realidad el periodo embrionario va desde la tercera semana hasta la octava semana, porque el estudio, digamos, del desarrollo se inició fundamentalmente en la época donde más malformaciones congénitas había, por eso se le llamó embriología. Nosotros en realidad estudiamos desde la fecundación hasta el nacimiento, pero el nombre de la disciplina quedó de la época en que se empezó a ver que la mayor tasa de anomalías congénitas sucedía en este periodo y eso fue el motivo de mucho estudio y el desarrollo de la disciplina. En la tercera semana del desarrollo, ¿qué vamos a tener? Embrión, que era de 2 capas, ahora va a tener 3 capas. Es el desarrollo del mesodermo, que es lo que le llamamos gastrulación. ¿Qué otra cosa vamos a tener que sucede acá? Ese mesodermo, el embrión va a empezar a aumentar de tamaño y se va a formar a finales de la tercera semana lo que conocemos como la placa neural. Pero lo más importante es la formación del mesodermo intraembrionario. Eso es lo que caracteriza a la tercera semana. ¿Cómo se va a formar ese mesodermo? Bueno, vamos a tener acá por células que van a migrar desde el epiblasto, a finales de la segunda semana en realidad, van a migrar células del epiblasto y van a tener varios destinos. Uno es empujar a las células del hipoblasto, las desplazan por continuidad y es lo que se llama endodermo. Otras van a migrar hacia y colocarse como si fuesen el jamón del sándwich en la parte media entre lo que era el epiblasto y el hipoblasto y estas van a ser las células del mesodermo. Toda esta migración es sumamente ordenada, como se imaginarán, con señales de atracción, señales de repulsión, pero todo sumamente ordenado. Lo primero que vamos a ver en la superficie del embrión es un acúmulo de células en la parte, es más caudal que lo que tiene este esquema, es bastante más caudal, pero digamos en la parte caudal del embrión, que es lo que se llama nódulo de Hensen. En el medio va a haber una fosita, que es la fosita primitiva, y a continuación lo que se llama una línea primitiva. Eso no es más que las líneas, los lugares por donde se están imaginando las células que proliferan del epiblasto. ¿Sí? Nosotros habíamos dejado acá el embrión bilaminar a finales de la segunda semana y podíamos decir, esto es dorsal, donde tengo la cavidad amniótica, y esto es ventral, donde tengo el saco amniótico. Esta es una foto de un embrión, fíjense, hace rato hablábamos de 0,1 milímetros del blastocisto, y fíjense que acá tiene 0,2 milímetros, ha crecido muy poquito. Este es el nódulo de Hensen, esta es la fosita primitiva y esta es la línea primitiva. O sea, todas las células que proliferan acá, algunas se van a meter por la fosita primitiva y se van a dirigir hacia arriba, y esto es lo que se va a llamar notocorda. Otras se van a dirigir por la línea primitiva y van a hacer un movimiento de divergencia y después de convergencia. Entonces acá yo ya puedo decir, esto es cefálico y esto es caudal. Donde tengo la línea primitiva es caudal, donde no tengo la línea primitiva es cefálico. Esto que se está marcando acá, esta zona, hay una zona anterior y una zona posterior que no se ve bien, donde nunca vamos a tener mesodermo. Esa zona anterior es lo que se llama la membrana bucofaringea, es la futura boca. Y la zona posterior es la membrana cloacal, la futura cloaca. Ahí está pegado el endodermo y el ectodermo sin mesodermo interpuesto. Que fíjense, son los dos orificios que después van a comunicar el tubo digestivo, urinario, al respiratorio, al exterior. Y acá yo ya tengo entonces un eje cefalocaudal, un eje ventromedial y el dorso ventral que ya les había marcado antes. Bueno, este esquemita marca lo mismo, la membrana cloacal y la futura membrana bucofaringea. Fosita primitiva, nódulo de Hensen, línea primitiva. El organizador del embrión se considera que es este nódulo de Hensen. Acá hay un cilio, ¿sí?, que de acuerdo al influjo de calcio y al movimiento del cilio me va a marcar lo que es izquierdo de lo que es derecho. Entonces, fíjense acá, como lo izquierdo, voy a tener señales, porque el pulmón izquierdo es distinto del derecho, la punta del corazón tiene que estar a la izquierda, vaso a la izquierda.
el estómago, ¿sí? Y el intestino tiene una disposición distinta a la derecha y a la izquierda. Entonces, cuando este cilio, por ejemplo, no funciona bien, podemos tener los órganos en espejo, que es lo que se llama situs inversus, ¿sí? O cuando funciona más o menos bien, a veces un situs inversus parcial, incompleto. Bueno, esto acá es el esquema del cilio, es para mostrarles que no todos los cilios se relacionan con flagelos, ¿sí? O con barrido. Acá tienen una función de señalización, ¿sí? Bueno, y siempre acá lo van a ver al mensajero, que es el calcio. Bueno, en el embrión trilaminar, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Migración celular, división celular orientada, va a haber una delaminación y va a haber una extensión convergente. Y una reorganización del citoesqueleto, ¿sí? Entonces, de estas células, porque estas eran células epiteliales, fíjense cómo se hacen células en botellón que migran a dónde para reemplazar el hipoblasto y formar el endodermo, y acá a la línea media para formar el mesodermo intraembrionario. Acá tienen cómo migran las células, y acá ya como distinguimos endodermo, mesodermo, y esto va a ser ectodermo. Fíjense acá células columnares del ectodermo, células cúbicas del endodermo y estas células de tejido conectivo mesenquimáticas que son el mesodermo. Estos son los movimientos de divergencia y estos son los movimientos de convergencia. La notocorda entonces, ¿qué es? Son las células que van a migrar y se van a dirigir hacia cefálico. Primero, esto acuérdense porque esto es importante, lo vamos a ver después, las primeras células que llegan se llaman precordales o prenotocordales, ¿sí? Que son las que van a emitir señales para lo que va a ser la cefalización del embrión, es decir, para que se desarrolle la cara, la parte cefálica, la parte más cefálica, digamos, más anterior del tubo neural, y lo que va a suceder después, que vamos a contar ahora de la notocorda, es lo que va a dar señales ya para el desarrollo del tubo neural tipo médula, tipo columna vertebral y desarrollo externo como es el tronco, ¿sí? Que es mucho más sencillo que lo que es el desarrollo de la cabeza, obviamente. Entonces, primero es un cilindro, después de este cilindro, la cara inferior del cilindro se va a fusionar con el endodermo y después se va a hacer un tubo macizo. Entonces, primero es un cilindro, después la cara inferior se fusiona con el endodermo subyacente, después se desprende y forma el macizo. La notocorda sería el equivalente al núcleo pulposo de los discos intervertebrales, ¿sí? Pero el tejido notocordal después, con el avance del desarrollo, queda totalmente reemplazado por células de tejido conectivo. Fíjense acá, cuando se produce esta fusión con la parte inferior, hay un momento que se va a comunicar el saco amniótico, que es lo que está abajo, el saco amniótico, que es lo que está arriba, con el saco vitelino, y eso es lo que se forma, lo que se llama el conducto neurentérico, que aparentemente lo que sirve es para igualar presiones entre el saco amniótico y el saco vitelino. Dura un solo día. Esto es del Lagman, este es un corte longitudinal y este es uno transversal. En el longitudinal esto es cefálico y esto es caudal. Entonces, fíjense cómo es cefálico, acá tengo las células formando el proceso notocordal, que es ese cilindro que les mencionaba antes. Acá está la membrana bucofaringea, donde no hay mesodermo interpuesto. Y a medida que avanza el desarrollo, esta línea primitiva se va como corriendo hacia atrás, hasta que finalmente la notocorda va a recorrer todo el cuerpo del embrión, salvo la parte posterior donde vamos a tener la cloaca. Bueno, había un estadio, yo les contaba, que la cara inferior del cilindro, que es la notocorda, el proceso notocordal, se va a fusionar con el endodermo, y entonces ahí es donde se va a comunicar el saco vitelino, el saco amniótico con el saco vitelino. Esta cubierta que vemos acá es mesodermo extraembrionario, hoja somática, en la que recubre el embrión, y fíjense, este es el pedículo de fijación. Y esto es mesodermo extraembrionario, hoja esplácnica, que es la que reviste al saco vitelino. Profesora, Y, perdone que la molesta, hay gente en espera.
Vamos. Ahí está. Bueno, esto es lo que les contaba el cilindro, ¿sí? La cara inferior se fusiona con el endodermo y acá tengo entonces conducto neuroentérico. Fíjense en la parte posterior está este divertículo que después vamos a hablar más adelante, acuérdense, este es el alantoides. Y este es el pedículo de fijación, que es donde no se había delaminado el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Esto es pedículo de fijación, el alantoide y acá está la cloaca. Acuérdense de esta imagen. Si yo esto le hago un corte transversal, voy a ver la notocorda como un cilindro, voy a ver la notocorda como un techo cuando se produce la fusión y finalmente voy a ver la notocorda maciza. Fíjense que madura siempre la porción cefálica antes que la porción caudal. Siempre antes la porción cefálica que la porción caudal. Por eso lo que sigue, a ver, veamos otra cosa. Bueno, acá tenemos ectodermo, fíjense, células columnares, bien epitelial. Acá tengo mesodermo y acá tengo endodermo, células cúbicas. Acá se ve mejor, ectodermo, mesodermo, endodermo. Este es el esquema a finales de la tercera semana, donde tengo saco amniótico, saco vitelino. Acá está la fosita primitiva. Esta es la cavidad coriónica. Esta es la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario. Y fíjense, acá tiene vasitos sanguíneos, que es lo que mostrábamos hace un ratito en la placenta. Y esta hoja que recubre el embrión es la hoja somática, hoja parietal del mesodermo extraembrionario. Esta zona es el pedículo de fijación, donde no se delamina este mesodermo extraembrionario, y acá es la zona de la cloaca y ese divertículo que era alantoides. Y esta es la zona de la membrana bucofaringea, porque esto es anterior y esto es posterior. Estos serían, a ver, los territorios presuntivos, es decir, cómo se ubican en la superficie del epiblasto las células que después van a migrar y van a dar las distintas cosas de las que hablamos. Entonces, acá está el mesodermo que va a dar origen al corazón, el epiblasto, células del epiblasto que van a dar origen al corazón, las de la placa precordar, que era la que les decía que es la porción más anterior antes que llegue la notocorda, estas son otras estructuras del embrión, ¿sí? Que vamos a tener que se van formando. Entonces, en la tercera semana, las modificaciones más importantes las vamos a tener en el embrión, que es esto, que es la formación del mesodermo. Tenemos que contar cómo se forma el mesodermo y qué es lo que le va pasando a la notocorda. Se establecen los ejes corporales, el cefalocaudal y el ventromedial. El dorso ventral ya lo teníamos. Y recordar que en este momento la mujer tiene una semana de atraso en el periodo. Entonces corresponde a 5 semanas de edad gestacional por FUM y a tercera semana del desarrollo. Si uno hace una ecografía transvaginal, lo que puede llegar a ver acá es el saquito vacío, no se llega a ver el embrión. Bueno, hasta acá entonces, chicos. ¿Preguntas? Estuvo muy buena la clase, profe. Quería saber si después la va a subir a Petco, porque tiene imágenes muy bonitas, la verdad. No, no es la que está subida, si no la subo. Ahí reviso a ver si no es esta la que está Es subida. la misma la que está subida en Es la Petco, misma, me parece que es la misma, sí, sí, porque con esta la subí, el mismo pago. sí, Ah, la subí bueno, a bárbaro, fines del año buenísimo. pasado, así que debe ser esta, sí, que es un resumen, es la que es la más cortita porque es un resumen de todas las semanas. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda con la determinación de los ejes corporales, Sí, porque leí que hay como en la lateralidad hay dos modelos, que serían los del flujo nodal y el modelo del mecano sensor. sí, para un ¿Bien? cachetito, para. Los ejes corporales es cuando uno dice, esto es derecha, esto es izquierda, esto es cefálico, esto es caudal, ¿sí? Lo que vos me estás diciendo es la determinación de la lateralidad, qué es izquierdo y qué es derecho en el embrión, cómo se ubican los órganos, digamos, ¿sí?
Ok. ¿Sí? Está bien, tenés los dos mecanismos. Bien, seguí. Uno es el mecanosensor y el otro, El del flujo nodal. ajá, bien. ¿Cómo sería el mecanosensor? Ese es el que usted explicó del, De cómo se hay mueve un flujo de calcio determinado por cilios o ¿cómo el eran? movimiento del cilio, sí. ¿Y el Y otro, después cuál sería? flujo nodal, eh, ese no lo leí muy bien, pero quería saber como si hay que tomar alguno como cierto No, para indagar más. los dos son más o menos parecidos, ¿sí? Pero no, eso es como una curiosidad, nada más, ¿sí? No es que tampoco, o sea, espera un cachito a ver si puedo entrar de nuevo. Bueno, ahora no puedo entrar. Porque la cerré, pequeño detalle. Bueno, los dos modelos tienen en común que dependen del movimiento del cilio, solamente que en uno es el movimiento del cilio y se produce el flujo, y en el otro se produce el flujo y se mueve el cilio. Básicamente esa es la diferencia, ¿sí? Pero siempre interviene el movimiento del cilio, uno como mecanosensor y el otro se mueve por el flujo, ¿sí? O sea, no es la entrada de calcio lo que provoca el movimiento del cilio, ¿sí? Sino que es el cilio el que produce el movimiento, así como para resumirlo, sino que es el cilio que produce el flujo de calcio y en el otro es el flujo de calcio que produce el movimiento del cilio. Lo cierto es que según cómo se mueve el cilio, es cómo se va marcando la lateralidad. Por eso, cuando el cilio es inmóvil, por ejemplo, porque hay mutaciones del gen de la dineína, la lateralidad se establece al azar. Entonces puede ser que esté bien establecida, porque es al azar, es como tirar la moneda, o puede ser que tenga un situs inversus completo. ¿Sí? Y es un poco para dar idea también de que esto es de los últimos años, que los cilios o los flagelos uno siempre lo asocia con el movimiento, con la cola del espermatozoide, con el desplazamiento de algo, y en realidad también son importantes en lo que es la señalización celular, en la etapa del desarrollo, ¿sí? Entonces, para marcarles eso, fundamentalmente. No es que lo tengan que saber con detalle, ni tampoco saber los mecanismos del desarrollo, ¿sí? Pero sí Dale, tener, perfecto. tener alguna idea, ¿bien? Una nota de color, digamos. Otra pregunta. Y ojo que van a ver, el que haga pediatría o neo va a ver chicos con situs inversos, ¿sí? Otra pregunta. Bueno, hay que leer, ¿sí? Cuando ustedes vayan leyendo, pueden ir preguntando y cada vez que nosotros, porque ahora ya vamos a hablar después de la cuarta y quinta semana, y vamos a empezar con el desarrollo de cada órgano. Entonces, cada vez que veamos el desarrollo de un órgano, otra vez vamos a volver a esta parte, ¿sí? O sea que esto es como los tejidos básicos en histología. Las primeras semanas siempre volvemos a las primeras semanas. Cuando estudiamos un órgano en histología siempre decimos, bueno, ¿y qué tejido es este? ¿Cómo es este tejido? Bueno, esto es lo mismo. Por eso esta parte es muy importante que la lean, ¿sí? Bueno, gracias por el aguante y nos vemos si no hay otra pregunta, nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, ¿sí? Que les vaya Gracias, bien profe. en Chau. la anatomía, Chao, profe. los que tengan que rendir. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Profe, ¿me escucha?